noches, mi nombre es José Castellanos y hoy hablaremos acerca de las medidas de localización, dispersión y forma en distribuciones continuas. Para iniciar, hablaremos sobre las medidas de localización de tendencia central, las cuales corresponden a los estadísticos mediana, media y moda. Estos estadísticos se encargan de describir nuestro conjunto de datos desde el centro, básicamente encontrando cuál sería el centro de los datos. Empezando por la mediana corresponde al valor central de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Es el dato que está en el centro cuando ordenamos nuestro conjunto de datos. Para calcularlo, dependerá si nuestro conjunto de datos es impar o par. En el caso de ser impar, básicamente pues es el dato en la posición n más 1 sobre 2, n siendo pues el número total de datos, y si n es par, la mediana pues tiene un ajuste ahí para poder calcular el dato central, como ustedes lo ven en pantalla, que es básicamente el dato de la posición del medio más el dato de la posición del medio más 1 entre 2, básicamente un promedio entre estos dos datos. Eh, Algo importante es que este estadístico de tendencia central, al dividir el conjunto de datos en dos, es em, sufre menos cuando se tienen datos atípicos o datos extremos. En este caso no se ve afectado tanto por este tipo de datos. Continuando con la media corresponde al promedio aritmético de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente es la suma de los valores de nuestro conjunto de datos dividido entre el número de datos, como ustedes lo ven acá en la fórmula. Esto describe nuestro conjunto de datos a nivel central. Es una medida pues que es muy descriptiva cuando tenemos distribuciones simétricas como la normal, pero que se ve muy afectada debido a los valores extremos. Ustedes ven acá pues que esta distribución tiende a tener una cola, y pues la media no representa ni los datos más frecuentes, que sería acá la cresta, ni tampoco pues representa los datos extremos. Otro estadístico de tendencia central es la moda. En este caso la moda corresponde a ser el valor más frecuente en nuestro conjunto de datos, es decir, el que más se repite. En este caso ustedes ven que en esta distribución corresponde con la cresta o la mayor frecuencia de datos que se encuentra dentro de esta distribución. Estas serían nuestras tres medidas de localización de tendencia central. Si nosotros continuamos con las medidas de localización, podemos encontrar lo que son los cuartiles. Los cuartiles básicamente son los valores que dividen un conjunto de datos previamente ordenado, y podemos definir un cuantil para cualquier número de particiones k. Si nosotros partimos nuestro conjunto de datos en 100, entonces estamos hablando pues de los percentiles, que en este caso un percentil 10 corresponde a el dato donde el 10% de nuestros datos se encuentra a la izquierda. Como ustedes ven acá en esta distribución normal, un percentil 10 deja a su izquierda o contiene lo que son el 10% de los datos, como ustedes ven acá. Los cuartiles son un caso muy particular de cuantiles. Básicamente es cuantiles donde podemos dividir en cuatro nuestros datos. En este caso tengo un ejemplo acá con una distribución normal donde dividimos nuestros datos en un cuartil 25, un cuartil 50 y un cuartil 75. En este caso, eh, la media o los estadísticos de tendencia central en distribuciones simétricas corresponden con el cuartil 2. ¿Y qué es el cuartil 2? Básicamente el valor donde yo divido mis datos en un 50-50. El 50% está por debajo de este y el 50% está por encima de este. Este valor coincide con estos estadísticos de tendencia central cuando nuestra distribución es simétrica, como lo ven acá en esta distribución normal. Continuando con las medidas de dispersión, encontramos dos que son bastante importantes. En este caso hablamos de la varianza y hablamos de la desviación. La varianza corresponde al promedio de las desviaciones cuadráticas respecto a la media. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven la fórmula acá, esta es la fórmula de la varianza de una muestra, y tenemos básicamente que es la sumatoria de cada dato menos
su promedio, el promedio general del conjunto de datos elevado al cuadrado, y toda esta sumatoria entre el número de datos menos 1. ¿Por qué se hace esto? Se hace una corrección respecto a la media y se eleva al cuadrado. El cuadrado tiene acá una condición importante, ya que castiga los valores que tienen diferencias grandes, es decir, que se alejan bastante de la media, y no castiga a los valores menores, pequeños. ¿Por qué? Porque un número menor que 1 elevado al cuadrado, pues va a ser más pequeño, y un número mayor que 1 elevado al cuadrado va a ser más grande. Por lo tanto, hay un castigo ahí respecto a la distancia que tiene de lo que es el promedio aritmético. La desviación está, bueno, algo importante acá es que como nosotros elevamos al cuadrado esta diferencia o esta distancia, las unidades con las que estamos trabajando vendrían también siendo al cuadrado. Es decir, que si yo estoy midiendo una variable en grados centígrados, su varianza va a estar en grados centígrados al cuadrado. Cuando yo calculo la desviación estándar, básicamente es calcular la raíz de la varianza. Si ustedes lo ven acá, S al cuadrado es la varianza, S vendría siendo la desviación sin al cuadrado. Lo que hago es tratar de llevar ese valor de dispersión a las mismas unidades que yo tenía en mi variable original. Esto corresponde pues con lo que es la desviación estándar. Algo importante que ustedes pueden ver en esta figura son diferentes distribuciones normales con una misma media, es decir, el mismo parámetro de tendencia, el mismo estadístico de tendencia central, que en este caso es 0, pero con diferentes varianzas. ¿Qué podemos encontrar? Que la distribución cambia. Entre más alta sea la varianza, vamos a tener colas pues que van a ser mucho más amplias y van a tener una mayor dispersión o un mayor rango en el conjunto de datos. Cuando yo tengo varianzas pequeñas, pues los datos tienden a estar agrupados respecto a la media. Eso lo podemos ver también acá en esta distribución que se pinta en rojo, las cuales tienen una desviación estándar de 10, entonces los valores tienden a estar cercanos a la media, pero si yo multiplico esa desviación estándar por 5, es decir que sea 50, la frecuencia baja y pues empiezo a abarcar valores más extremos o más distantes respecto a la media, es decir, varianzas más grandes. Si yo calculo la distancia entre cada valor y la media, van a ser valores mucho más grandes. Continuando con las medidas de dispersión, tenemos el rango, que en este caso el rango simplemente en este gráfico podemos verlo como los valores en Y, es decir, en la variable dependiente del eje X, el rango vendría siendo la diferencia que hay entre el valor mínimo que va a tomar esa variable en el eje Y o en la respuesta y el valor máximo. Esto corresponde al rango de una variable. Y también tenemos lo que es el rango intercuartílico. Esta es una medida estadística que indica o nos da una noción acerca de la dispersión de los datos. ¿Por qué? El rango intercuartílico va a ser la diferencia o el rango, como bien lo tiene su nombre, entre el cuartil 1, que es donde tengo el 25% de mis datos, y el cuartil 3, donde tengo el 75% de mis datos. ¿Qué logro con este rango intercuartílico? Una noción de dónde está el 50% de mis datos. Entonces esto es muy importante para determinar qué tan dispersos o qué tan uniformes están mis datos dentro de la distribución que estoy analizando. Continuando con las medidas de dispersión, tenemos lo que es el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación lo que hace es comparar una variedad relativa. ¿Cómo lo calculamos? En este caso es básicamente la desviación del conjunto de mis datos, la desviación estándar, sobre o corregido respecto al valor de tendencia central, que es la media. Básicamente es una métrica que me va a tener en cuenta tanto la desviación como el valor de tendencia central, en este caso el promedio. Y pues me va a dar una dispersión una noción de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que aunque estas dos distribuciones, la azul y la roja, tengan el mismo estadístico de tendencia central con un valor de 100, su varianza pues es diferente. Entonces, si yo solo analizo lo que es la media, puedo llegar a concluir de forma incorrecta que son iguales, pero cuando yo incluyo también ese factor dentro del análisis, como lo es la desviación estándar,
me doy cuenta pues que ya este valor del coeficiente de variación me va a dar una noción más realista acerca de la dispersión que tienen estos datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una desviación pequeña, como en el caso de la desviación estándar de 10, y tengo la misma media, pues me va a dar un valor mucho más pequeño respecto a tener una desviación mucho más grande. Entonces me da eh, una noción interesante acerca de cómo está disperso mi conjunto de datos. Algo importante es que este valor pues lo expresamos en porcentaje. Continuando con lo demás, tenemos medidas de forma ahora en las distribuciones continuas, en este caso la distribución normal. Tenemos lo que es la simetría, asimetría y la kurtosis. Eh, la simetría mide el grado y la dirección de una distribución, de un conjunto de datos. Y podemos decir que en una distribución simétrica se presenta una característica muy interesante. Y es que la distribución simétrica tenemos el mismo comportamiento tanto en la cola derecha como en la cola izquierda. Y cuando esto sucede, lo que son nuestros estadísticos de tendencia central, la media, mediana y moda, coinciden aproximadamente en valor. Pero cuando nuestra distribución no es simétrica, es decir, tenemos sesgos hacia la derecha o tenemos sesgos hacia la izquierda, es decir, que tenemos una mayor frecuencia en estas dos colas, nos da una dirección en cuanto al grado y la falta de asimetría. Entonces tenemos curvas asimétricas negativas y curvas asimétricas positivas, que esto nos da una noción de cómo están distribuidos nuestros conjuntos de datos. Además, la kurtosis nos indica el grado de concentración o dispersión de los datos alrededor de nuestro estadístico de tendencia central, que es la media. Entonces tenemos kurtosis positiva, donde pues tenemos que hay una mayor frecuencia de datos distribuidos cerca a la media, pero también tenemos unas colas que son pues más amplias, indicando que hay una presencia de datos atípicos. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que yo tenga mis datos distribuidos pues con una alta frecuencia en un valor de tendencia central, tengo o tiene presencia de datos que están muy alejados de este y por eso nuestras colas se extienden. También tenemos una distribución normal donde pues se mantiene la similitud con la distribución normal estándar. Y también tenemos kurtosis negativas donde ya nuestros datos pues tienen una distribución, pues un menor frecuencia de datos respecto a la tendencia, al valor de tendencia central, pero no tenemos presencia de datos atípicos. Por eso en el caso de kurtosis negativa, nuestras colas izquierda y derecha no se extienden tanto. Este sería el fin de la presentación. También les tengo acá un pequeño ejercicio con R, básicamente que exploramos estos valores sobre un conjunto de datos que está precargado propiamente en R. Para esto vamos a usar la librería dplyr para el manejo de datos, tdisk también para manejo de datos, ggplot para plotear y esta librería e1071 para traer ciertas funciones que nos van a ayudar con el manejo de los datos. Entonces inicialmente nosotros cargamos nuestro dataset, definimos dos variables, que en este caso son dos variables que están contenidas en ese dataset de dmtcards, que básicamente es el consumo en millas por galón y la potencia en caballos. Vamos a crear una función acá auxiliar que nos va a permitir calcular la moda de un vector. Básicamente esta función recibe un vector x, obtenemos los valores únicos o diferentes de x y luego simplemente calculamos la frecuencia de estos valores, la frecuencia de cada elemento dentro del vector y luego simplemente retornamos el valor que tenga la frecuencia máxima. ¿Listo? También tenemos esta función para calcular el coeficiente de variación, el cual recibe un vector x. Calculamos su media omitiendo los valores faltantes, la desviación calculando omitiendo los valores faltantes y definimos un pequeño condicional donde se define pues que si todos nuestros valores del vector son iguales, es decir que no hay varianza, no hay desviación, pues que retorne un NA real, en este caso para evitar problemas de divisiones por cero, y en caso de que no se cumpla simplemente que retorna lo que es la desviación entre la media. Listo. Vamos a crear una función también para calcular el resumen con estos estadísticos de posición y forma, y básicamente lo que
verificamos es que no tengamos valores pues extraños en nuestro conjunto de datos. De acá simplemente los descartamos con esta función y con este indexado. Definimos cuáles van a ser nuestros cuantiles. Con esta función cuantil pasamos a nuestro vector y simplemente sacamos el cuantil 25, 50 y 75, omitiendo valores pues faltantes, y definimos o retornamos un data frame teniendo pues lo que es la media, mediana y moda, valores de tendencia central, nuestros cuantiles, valores de posición dentro del conjunto de datos, lo que es el rango intercuartílico, los variables de dispersión como varianza, coeficiente de dispersión estándar y coeficiente de variación, y métricas de forma como son la simetría y cortosis, calculados pues con las funciones que están contenidas en esta librería. También retornamos el número de datos y el mínimo y máximo valor. Entonces inicialmente vamos a correr este código. Si ustedes ven ahí, corre sin ningún problema lo que son la definición de las funciones. Y luego simplemente vamos a crear en nuestro vector de variables respuestas, que básicamente agrupamos los dos vectores ya definidos anteriormente, como ustedes lo pueden ver acá, que es MPG y caballos de fuerza. Y verificamos que efectivamente estas variables estén contenidas en mi conjunto de datos. Para esto usamos la función names, que básicamente me va a retornar las columnas o variables que yo tengo definidas en mi data frame. Si alguna variable no se encuentra, simplemente paramos el proceso y me retorna esto. Entonces en este caso no tenemos ese problema. Y luego lo que vamos a hacer con la función lapply es que para cada elemento del vector vamos a aplicar esta función, que en este caso recibe básicamente el nombre de la variable, y es simplemente calcular el resumen de datos. ¿Qué le pasamos nosotros? El vector de datos, que en este caso vendría siendo nuestro data frame, con la columna v, que en este caso v sería cada elemento contenido en el vector parts. Y definimos esto, luego pues hacemos un bin rows, que en este caso bin rows sería para agrupar los data frames por filas, y luego simplemente seleccionamos las variables de interés, que en este caso son las que ustedes pueden ver acá. Entonces vamos a correr esto acá un momento. Vemos que no hay ningún tipo de error al momento de correr. Calculamos el resumen y acá tenemos lo que es nuestro resumen pues estadístico, ¿no? Tenemos la variable, el número de datos, valores mínimos, máximos, los estadísticos de tendencia central, mediana, media, moda, y los cuantiles con los diferentes rangos, valores de dispersión y de forma. Adicional a esto, pues se creó una función para que automáticamente nos indique un posible análisis acerca de estos datos. Básicamente es una función que recibe un data frame. Con este data frame lo que vamos es a verificar la localización, dispersión y forma que están contenidos en nuestros datos y dar simplemente una descripción. Todo está basado en condicionales. Entonces en este caso básicamente hacemos una diferencia entre lo que es estadísticos de tendencia central como la media y la mediana, lo dividimos sobre la desviación estándar, y si este valor es menor a 0.2, sugerimos que tenemos una distribución simétrica, ya que la media y la mediana nos alejan tanto. En este caso que no se cumple este condicional, verificamos si la media es mayor a la mediana. Entonces ahí podemos tener que hay una pequeña asimetría hacia la cola derecha. En caso contrario, pues una asimetría a la cola izquierda. Básicamente comparamos esos dos estadísticos. Como sabemos que uno es menos susceptible a los datos atípicos como la mediana, podemos usar este para verificar si hay algún tipo de asimetría. En la parte de dispersión, pues verificamos que nuestro coeficiente de variación no sea negativo. En este caso, si es menor a 0.1, es decir, un 10%, pues contamos con una baja variabilidad relativa a nuestro conjunto de datos. Si es menor a 0.3, ya empezamos a tener una variabilidad moderada. Y si definitivamente es mayor que estos, que el 0.3, ya es una alta variabilidad o una alta dispersión en nuestro conjunto de datos. En cuanto a la forma, con el parámetro o el estadístico de la simetría, si es mayor a 0.5, vemos que hay un sesgo notable, y si es menor al menos 0.5 es un sesgo negativo notable. Igualmente lo hacemos con la kurtosis y podemos verificar con la kurtosis si hay colas más pesadas que la normal o sugiere cosas más ligeras a la normal, o si estamos cercana, es decir, que se parece a la normal. Es importante ver que este parámetro de kurtosis lo comparamos respecto a una distribución normal estándar.
Entonces, si nosotros ejecutamos estas funciones para crear estos estadísticos, podemos ver que tenemos esto. Entonces, la variable millas por galón tiene una simetría aproximada, tiene un coeficiente de variación de 30%, indicando una variabilidad relativa. Hay un sesgo positivo notable, tenemos un exceso de curtosis, aunque pues lo clasifica como mesocórtico, es decir, que es parecido a la distribución normal. Y en cuanto a la variable caballos de fuerza, también presentamos lo que es una asimetría, a diferencia de la anterior, hacia la cola derecha. Tenemos un coeficiente de variación más grande, es decir, que tenemos una alta variabilidad relativa, lo que indica que nuestros datos tienen una mayor dispersión y hay un sesgo positivo notable. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos ver o visualizar una visualización rápida acerca de estos datos, podemos básicamente con dplyr coger nuestro data frame, seleccionar las variables de interés, que en este caso usamos la función alt-of y le pasamos nuestro vector de variables y simplemente hago un pivot longer de lo que tengo en el data frame para pasar del formato white a longer y defino pues las columnas que van a quedar, en este caso variable y valor. Después ya puedo usar la librería ggplot, simplemente le paso mi data frame, defino la estética, que en este caso quiero que el eje X sea pues lo que esté en el histograma y defino un bins de 15. Si yo corro esta función, lo que podemos ver acá es el histograma de nuestras variables estudiadas y pues podemos ver en el caso de MPG que se presenta una mayor simetría. Podemos pensar que esto tal vez se ajusta a una distribución normal, pero con un sesgo muy bajo hacia la izquierda. ¿Sí? Tenemos una mayor frecuencia, no tanto en el centro, sino más a la izquierda. Y en la variable caballos de fuerza, sí podemos ver que el sesgo se presenta más hacia la izquierda, tal cual como lo demostramos antes con los estadísticos y la función que hicimos para clasificar esto. Entonces ahí tenemos estos dos datos y si quisiéramos, por ejemplo, ver un box plot para también tener en cuenta la acerca de en qué dispersión tengo en cada variable, podemos encontrar esto. ¿Qué encontramos? Inicialmente, que el rango intercuartílico de lo que es la variable host power es mucho más amplio. Tenemos desde un valor mínimo cercano a 100 hasta los tal vez 180. Esto sugiere pues que la dispersión en esta variable es mucho más amplia respecto a la que encontramos en la variable millas por galón, en el cual la caja es mucho más pequeña, es decir, que el rango que nosotros vamos a tener acá intercuartílico, es decir, la diferencia entre el cuartil 1 y 3 es muy pequeña y por esto la caja es más angosta, indicando que en esta variable nuestra dispersión de los datos es menor y lo podemos también corroborar con lo que nos sugirió el coeficiente de variación para esto, que en este caso nos dio cerca de un 30% y en este caso cerca de un 47%. Con esto finalizamos lo que es la explicación acerca de estas medidas de tendencia central, de dispersión y forma. Muchas gracias.